Muy buenas, gente. Hoy estamos aquí pues, para aprender un poquito de hacking ético de forma básica. Es para gente que a lo mejor no está tan especializada en este mundo, tanto en la ciberseguridad como en un sector en específico como el hacking ético, y gente pues que a lo mejor puede estar más especializada que a lo mejor a esto le parecerá más fácil. Entonces, este curso intentaré que no sea muy largo, intentaré partirlo en algunos capítulos, que a lo mejor son dos, tres o a lo mejor pueden ser 10, pero bueno, en principio, a medida que vaya grabando esto, también iré haciendo algún que otro CTF, que bueno, para el que no lo sepa es un Capture the Flag en inglés, pero eso ya, bueno, lo iré contando más adelante. También enseñaré a hacer máquinas vulnerables para que podáis justamente aprender este tipo de cosas. Y bueno, en principio vamos a utilizar un hipervisor. Vale, vamos a utilizar un hipervisor. Para el que no lo sepa, un hipervisor es donde se puede alojar un sistema operativo en el cual vamos a virtualizar para, para, pues para simular como otro ordenador dentro de nuestro sistema operativo llamado host. El host es, por ejemplo, el sistema operativo que tú tienes ya por defecto, en plan, el que tú tienes, por ejemplo, yo tengo Windows 11, pues ese sería mi host. Es ya depende del sistema que esté utilizando cada uno. Y lo que necesitamos es un hipervisor, ya sea de la marca que quieras, pues por ejemplo yo voy a utilizar VirtualBox. También está otro famoso que es VMware, que bueno, ese es recomendable, pero bueno, yo en este caso voy a utilizar VirtualBox, como estáis viendo aquí. Bueno, pues esto es que para el que entienda a lo mejor de informática o tenga algunos conocimientos básicos de informática sabrá de lo que estoy hablando. A otros que a lo mejor no tenéis ni idea, pues bueno, esto ya lo iréis adquiriendo a medida que vayáis aprendiendo estas cosas. Entonces, bueno, de momento vamos a hacer, para así decirlo, una instalación básica para empezar a entender los conceptos básicos de hacking ético. Ahora mismo yo el hipervisor que voy a utilizar es VirtualBox, que bueno, esto todos los enlaces os lo dejaré en la descripción. eh, por ejemplo, yo, como ya os he dicho antes, tengo Windows. Lo único es, ya depende del sistema operativo que tengáis, pues os descarguéis uno, os descarguéis otro. Yo, por ejemplo, me voy a descargar este, que es el de Windows. Le dais aquí un clic y ya pues se os abrirá una ventanita, le dais al escritorio donde lo queráis, no sé, guardar o lo que sea. Y ya está, es seguir los pasos, instalarlo y, o sea, es siguiente, siguiente y ya os pedirá dónde queréis alojar todos esos archivos, toda la instalación entera, pues bueno, yo recomiendo dejarlo por defecto, a no ser que querráis en alojarlo en algún sitio en concreto. Y bueno, una vez que se os instale, se os abrirá, esto no estará, estará así, estará así. Os dará la bienvenida a VirtualBox. Entonces, claro, vamos a utilizar un sistema operativo Linux, pero uno especial, que es el sistema que vamos a utilizar es uno famoso, que es justamente para esto de hacking ético. Es como un sistema operativo Linux que tú te vayas a instalar normal y corriente, pero bueno, esta compañía, que es esta de aquí, esta compañía pues ha creado como por así decirlo, un sistema operativo que está basado en Linux con ya las herramientas de todo lo que viene siendo de ciberseguridad, de hacking ético, ya todo instalado, con lo cual es más fácil a la hora de guiarte en estas cosas. Entonces, bueno, esto es lo que yo siempre utilizo, que se llama eso, Kali Linux, que funciona en Linux, como la propia palabra indica. Y bueno, de momento, en este enlace también lo dejaré en la descripción. Solo os dejará aquí y solo tenéis que bajar. Yo, por ejemplo, me pillo la de 64 bits porque, bueno, esto ya depende de la arquitectura que tengáis cada uno en vuestro sistema operativo. Ya os aseguro que la de 32 bits no creo que lo tenga casi nadie que esté viendo este vídeo, vamos, supongo, porque esto es ya muy antiguo. Eso ya, si acaso, ya lo explicaré más adelante. Y bueno, el normal es el de 64 bits, que es los más modernos de hoy en día y de hace ya. Entonces, bueno, eh, básicamente yo me voy a instalar el del VirtualBox porque es el hipervisor que voy a utilizar. Ya depende de cada uno el que lo quiera hacer, pues que se descargue el que sea adecuado para su sistema o para su hipervisor. Entonces, nada, lo único, le tendréis que dar aquí, nada, se os descargará. Yo en este caso, pues no voy a descargar nada porque ya lo he descargado. Os dará como una OVA, por así decirlo, y lo único que tenéis que hacer es, ya que estáis aquí, le dais a importar, seleccionáis aquí la carpeta, pues donde queráis,
donde tengáis el- donde tengáis la OVA, básicamente, le dais a siguiente, os pedirá la ruta donde queréis establecer. Bueno, eso yo recomiendo siguiente y ya está. Y una vez que ya se os esté haciendo, pues tendréis básicamente el famoso Kali Linux. Aquí yo ya recomiendo que es a gusto de cada uno, que en la configuración, pues os recomiendo que, por ejemplo, la memoria base, que es la RAM, es, pues, por ejemplo, la RAM, yo dependiendo de la RAM que tengáis cada uno, os lo ajustaría dependiendo de los requisitos que pida cada sistema operativo. Y, por ejemplo, así me viene bien. Lo normal es que si tenéis, por ejemplo, 8 gigas de RAM, pues hombre, la mitad no está mal, ¿sabes? Yo, por ejemplo, tengo 8 gigas de RAM, pues le doy 4, que esto en realidad son 4 gigas, aunque ponga aquí 0,96, pero bueno, son 4 gigas en realidad. Luego, depende de cuántos núcleos tengáis, en plan, sí, de procesador. Yo, por ejemplo, pues le doy 4, más o menos, o sea, para que veáis que no es mucho. O sea, 4 ya vais sobrados para esto, la verdad. Con 4 ya está muy bien. Es ya dependiendo de lo que digo, de lo que tengáis cada uno. Luego aquí, bueno, esto no lo tenéis que tocar. Esto ya es si, por ejemplo, queréis instalar, bueno, eso ya lo daremos más adelante. Lo que sí recomiendo es que os vayáis aquí a red. Yo tengo una red creada, que es la red principal, que por ejemplo es en RedNat. Es una red principal que esto, bueno, lo he creado yo pues, para que cuando vaya a crear, cuando vaya a importar una máquina o yo creo una máquina, pues básicamente pueda estar en la misma red, pueda simular una red en la virtualización, pueda simular una red en la que están los dos interconectados, como si estuviera en la misma red, por así decirlo. Sé que es un poquito complejo de entender al principio, es muchos datos. Para crear eso tenéis que iros aquí, en las tres barras en herramientas, a red y en redes NAT. Aquí, pues por ejemplo, le dais a crear y una vez que lo creéis, le llamáis como queráis, metéis la IP que queráis, pero con este formato, la IPv4, yo recomiendo la IPv4, la IPv6 no se utiliza mucho todavía. Pero bueno, la IPv4 le metéis esto, lo dejáis así y ya este numerito que hay aquí, pues le podéis poner el que queráis, sin pasaros, claro, sin no, o sea, en plan, menos de 254, por así decirlo. Y aquí, pues, esto lo tenéis que dejar en cero y barra 24. Entonces, una vez que ya tengáis esto, le dais a aplicar, sin más, os volvéis aquí, le dais a la configuración, vais a red, una vez que ya lo tengáis, le dais a RedNAV, buscáis la red como la hayáis llamado, por ejemplo, yo la llamé red principal, sin más. Aquí ya hay para poner más adaptadores de red, por si quieres hacer más simultaneidades y todo esto. Bueno, no lo he dicho muy bien, pero bueno. Y ya está. Vale, yo en principio, pues eh, ya una vez que lo tengáis, esto es otra cosa. Esto es justamente lo que voy a utilizar para enseñaros un poco todas las herramientas, pero en principio no hace falta abrirlo. Entonces, vamos a abrirlo. Bueno, pues una vez que ya estéis aquí en el panel de login de Kali, pues será, la contraseña es, pues la han dejado como Kali Kali, plan Kali el usuario y luego Enter, Kali. Ya está. Una vez que le deis, pues os meterá en lo que viene siendo el Kali. Yo, por ejemplo, aquí, pues bueno, estos son pruebas que he estado haciendo, chorradas. Esto ya son cosas que no hace falta que tengáis. Por ejemplo, esto se supone que esto os vendría sin. Bueno, os vendría con. Sin esto. Solo os vendría con la carpeta esta y ya está. Esto ya no vendría. Esto vendría normal y con otro fondo, que bueno, eso podéis ir a la configuración del escritorio, ya hacerlo a gusto de cada uno y ya está, sin más. Entonces, aquí lo primero es que si os vais aquí, bueno, tenéis herramientas a más no poder, o sea, análisis de aplicación web, o sea, todo esto son como carpetitas dentro del buscador. Mira, el Buzzsafe, que también es esto, son carpetitas en las cuales pues podéis hacer, dependiendo de lo que queráis hacer, pues tenéis una herramienta u otra. En eso es lo que digo, tiene muchísimas herramientas. O sea, Kali Linux está basado en eso, para hacer, claro, todo esto en entornos controlados. Vale, pues ahora pasamos a abrir la terminal, que la tendréis ahí, básicamente. Y esto, por así decirlo, es una terminal.
Esto lo que es, aquí es donde pues puedes, eh, es tu terminal, es como tu área de trabajo a la hora de meter comandos o a la hora de que quieras hacer algo. Esto, claro, la terminal suele ser muy de que tienes que saber utilizarlo, porque no es como en un entorno gráfico que a lo mejor te dan los botoncitos, que es más simple a la hora de entenderlo a nivel usuario, pero esto ya, para toquetear aquí ya tienes que saber. Entonces, claro, podemos empezar porque se pueden empezar de mil maneras, pero en principio vamos a empezar a saber qué son los binarios. Un binario básicamente es, por ejemplo, es como un ejecutable, por así llamarlo, un ejecutable en un sistema operativo, como en este caso Linux. Porque un binario puede tener muchísimas definiciones, pero por ejemplo, un binario, el binario del ls, que es el que vamos a dar hoy, bueno, el que vamos a dar aparte de otros, es el más simple. El binario ls sirve para listar. Listar, pues, por ejemplo, archivos, carpetas, lo que viene siendo en el directorio en el que estás, en el sitio en el que estás. Entonces, el binario sirve para eso. Es como, en vez de poner, por ejemplo, porque en la ruta entera del binario del ls, que bueno, es para listar lo que te digo, es como una acortación, sería, por ejemplo, sería este. Ahí, vale. Eso sería un binario. Esa es la ruta completa del binario, como la ruta lógica del binario. Pero claro, generalmente no se suele poner todo esto. O sea, se suele dejar en así ls. Y bueno, ya Kali te da códigos de colores para cada cosa. Pero bueno, un ls lo que hace, si tú pones ls, ahora mismo lo que te está haciendo es listar. Listar las carpetas, bueno, los comprimidos, los txt, lo que tú tengas en el mismo momento, o sea, en el mismo punto en el que estás, te lista todo. Entonces, claro, esto lo que te está listando es las cosas que son visibles a nivel usuario, o sea, lo que es visible. Por ejemplo, si tú ya le pones más valores a este binario, que es lo que se puede hacer, que bueno, para eso puedes mirar la ayuda, por ejemplo, help, puedes ver la ayuda de este binario, que es --help o -h, de la cualquier manera, pues aquí, por ejemplo, puedes ver con qué lo puedes combinar. En este caso, bueno, en este caso estos como son tan simples no hace falta ni aprenderse mucho. Yo lo que también te digo, que lo que se suele utilizar para mirar, por ejemplo, archivos ocultos, que son los que llevan un punto delante al nombre, por ejemplo, mira, si antes hemos puesto ls, ahí veréis, aquí, bueno, no me estáis viendo, aquí veréis que está sin punto delante, ¿sabéis? Porque lo que viene del punto, detrás del punto es la extensión con la que está guardado. Hay algunos que no vienen, pero bueno, porque no se le pone directamente, pero por ejemplo, un punto .txt pues significa que es un archivo de texto, pues un punto .gz significa que está comprimido en este tipo de extensión, igual con esto, bueno, pues son estos. Y donde veis que es en azulito, es como un azulito, esas son las carpetas. Estos son códigos de colores que ya digo, es dependiendo del sistema operativo que utilicéis y todo, pero en Kali Linux pues los blanquitos son pues como los archivos normales, lo azulito es como las carpetas y luego lo rojo es cuando está comprimido de lo que sea. Pero bueno, eso ya se irá viendo a lo largo de los cursos o a lo largo de la vida, de cuando vayas aprendiendo, cuando te vayas metiendo en este mundo. Entonces, bueno, ls, pues por ejemplo, si le ponemos ls-la, por ejemplo, lo que hace es, esto es mucha información, también te digo, para el que no lo sepa interpretar, claro. ls, pues por ejemplo, mira, aquí vemos que ya no nos saca lo que nos sacaba antes. Aquí, por ejemplo, vemos un punto delante. Esto es como se puede renombrar a un archivo cuando lo queremos meter de forma oculta, que no queremos que, por ejemplo, los archivos se vean a simple vista, sino que se vean, que no se vean directamente. Pues pueden ser archivos del sistema, archivos que, bueno, delicados o algún tipo de archivo que nosotros queramos poner como oculto. Entonces, pues haciendo un ls-la podemos ver los archivos ocultos y aparte podemos listar también los permisos de cada archivo. Esto, esto ya a lo largo de, ya digo, esto ya lo iré explicando muy detenidamente, pero sobre todo diferenciar de que cuando hay una D delante es de directorio, D de directorio o de directory.
pero D de directorio en español para entenderlo. ¿Qué es un directorio? Bueno, esto, los dos puntos es la carpeta anterior y el punto es en la carpeta en la que estamos. Pero bueno, eso cuando hagamos el binario de CD ya lo veremos. ¿Ves? Dije que lo azulito eran las carpetas, con lo cual esto es, o sea, un directorio, con lo cual llevamos aquí una D de directorio. Y bueno, estos son pues como un archivo normal y corriente. Bueno, un archivo que puede tener cualquier tipo de extensión. Por ejemplo, en estos son los tipos de permisos que, bueno, eso ya lo explicaré más adelante. Pero bueno, así es como podemos ver, así es como podemos listar, para ver permisos y para ver y para listar los archivos que hay, ya de cómo conforma el grupo, de la identificación que tiene, la fecha en la que está, con la hora, todo, bueno, te lista todo. Pero si ponemos un ls "-a", lo que nos está listando únicamente, en vez de ahora listarnos los permisos, lo que nos está listando es también los archivos ocultos, como tanto los ocultos como los que no están ocultos. Lo lista todo, exactamente todo, pero sin nosotros poder ver los permisos que tiene y todo. Después pasamos al, pues por ejemplo, también enseñaros otro, el binario, porque hay muchos binarios, pero yo voy a enseñar los que más se suelen utilizar y los más simples que hay, que es el CD, por ejemplo. El CD es, pues por ejemplo, es para cambiarnos de directorio, como para saltar de un directorio a otro o para cambiarnos de directorio con una ruta relativa o absoluta. Por ejemplo, CD punto punto es como he dicho antes, esto ahora mismo, si yo hago esto, CD punto punto, estoy haciendo que voy, esto siempre lo va a llevar. Cuando nosotros listemos para ver los ocultos, siempre va a llevar estos dos. Este es el directorio, el punto, esto lo tenéis que memorizar porque es que esto nunca cambia. El punto es en el directorio en el que os encontráis actualmente y el punto punto es el directorio anterior al que os encontráis. Entonces, si yo hago cd punto punto, lo que estoy haciendo es moverme al directorio anterior. Entonces, yo ahora mismo me he movido al directorio anterior. Si ahora hacemos un ls, pues vemos otra cosa, porque nos hemos movido. Por ejemplo, si ahora queremos ir a la carpeta Kali, porque como está en azulito sabemos que es un directorio, una carpeta, lo que hacemos es cd y ponemos Kali, o si queréis tabular, que es lo que tenéis arriba del bloc mayús, que son como las dos flechitas contrarias a lo que es, que eso se le llama tabulador. Si queréis tabular, ponéis las primeras iniciales, le tabuláis y os lo autorrellena. Esto, pues claro, os facilita muchísimo porque si escribís mal algo, me imagino, os falta ahí una I, ¿no? De Cali. Y ponéis la barra, porque siempre hay que poner la barra para, bueno, siempre dependiendo de cada caso, claro. Hay que poner la barra para saber que a lo que estás entrando es un directorio. Entonces, claro, bueno, es que CD solo te permite moverte en directorios. Pero bueno, por ejemplo, ¿ves? Ya se nos va como el regordete este blanco. Si, por ejemplo, lo ponemos así, se nos cambia como una letra más gorda blanca. Significa que está detectando algo, está detectando que hay algo ahí que existe con ese nombre. Entonces, claro, si ya ponemos esto, ya no va. Entonces, claro, está muy bien siempre tabular porque te lo autorrellena. Con lo cual le damos enter para entrar y ya como veis, ya nos va cambiando los nombres. En plan, hemos entrado aquí al CD y ya nos cambia a que estamos en ese tipo de directorio. Que bueno, esta diéresis, en lo que significa es que estamos en nuestro directorio de home. Estamos en nuestra home ahora mismo. O sea, estamos como dentro del directorio de home del usuario Kali en este caso. Entonces, claro, eh, aquí lo listamos que estamos en el de antes y pues lo que he explicado, con cd punto punto vuelve para atrás, pero si quieres entrar a otro como a desktop, que es el escritorio, pues lo que hacemos es cd, pues la DE, tabulamos y nos lo autorrellena, con lo cual entraríamos dentro del escritorio y nos dice, y aquí ya nos va poniendo un poco la ruta que vamos siguiendo. Volvemos a listar, ya nos aparece otra cosa, nos aparecen otras cosas. Bueno, es lo que te digo. Si, por ejemplo, quieres volver, se puede hacer de una manera que si quieres volver dos carpetas atrás, como dije, si con dos puntos vuelves atrás, pero quieres volver otra vez atrás, tienes que cerrarlo con una barra, volver a poner dos puntos y barra, por ejemplo. Creo que sin la barra también sirve. Pero ponéis así y lo que estáis haciendo es dar dos pasos hacia atrás, con lo cual volvemos a home. Si de desktop pasamos en lo que hemos hecho con la primera de estar en el escritorio, pasamos en esta primera es que volvemos a la home, que es a la diéresis,
y luego volvemos otro salto hacia atrás que es a la home, donde están las homes, que es donde están los usuarios, por así decirlo. Que en este caso solo tengo un usuario que es Cali, que se me crea con la carpeta del usuario. Entonces, pues claro, ya si queremos volver, por ejemplo, en vez de hacer ir de uno en uno, queremos pegar un salto grande, ponemos cd y pues ponemos Cali y luego ponemos, si ya no lo sabemos, desktop y luego si aquí queremos entrar en otro, pues bueno, podríamos aquí crear una ruta entera que, pues, bueno, que nos llevaría a donde queremos. Entonces le damos a enter y directamente pegamos un salto. El CD es muy simple y como digo, podéis hacer CD-H para ver la ayuda o "-help", que también que es exactamente lo mismo, solo que es una cortación en "-h". Y aquí, pues bueno, pues mira, no, pues no aparece, entonces será help. Pues no. Bueno, pues esta al parecer no tiene ayuda. Bueno, sí, tendrá, eso tiene que tener alguna ayuda, pero bueno, generalmente tienen ayuda todo, la mayoría de los binarios y si no en internet os aparece. Pero bueno, esos son como los conceptos básicos, dicho de forma muy rápida, porque esto tiene muchísimo más. Pero bueno, esto, eh, ya os digo, esto es pelearos con ello y probar todas las maneras que queráis. O sea, por probar no va a pasar nada. Vosotros, como yo he hecho ahora mismo, es probar, probar y probar. Y bueno, y básicamente es esto, porque lo que estoy explicando aquí es algo muy básico. Tampoco me quiero meter mucho de lleno en esto. Eso ya lo iremos aprendiendo cuando hackeemos algunas máquinas, que subiré algún vídeo para hackear todos estos entornos controlados, CTFs básicamente, ya tanto los que haya creado yo como los que haya creado la comunidad, que yo por cierto tengo una página web en la que yo voy subiendo ahí CTFs que voy creando, o que amigos míos o que gente, por ejemplo, me envía y yo los subo. Pero bueno, eso todo esto estará en la descripción. Y el LS y el CD, pues más o menos está explicado de forma así muy simple. Y luego, si por ejemplo queremos ver algo, por ejemplo, vamos a listar y queremos ver, bueno, que esté justo. Bueno, antes de ir a eso, antes de ver, antes de aprender ese binario, por ejemplo, vamos a aprender otro binario que es Nano. Nano, que es el que yo suelo utilizar mucho, es un editor de texto. Es un editor de texto en el cual le tienes que pasar un parámetro nano y el fichero ya esté creado o no esté creado, pero por ejemplo, si quieres crear un fichero de forma rápida, lo que podemos hacer es nano y a lo mejor, pues no sé, fichero hola, pues con la extensión .txt. Si lo pones sin extensión también va, solo que te lo va a crear de forma genérica. Por ejemplo, pasamos nano hola.txt, entonces si le damos a enter, nos va a crear, todavía no nos lo ha creado porque no lo hemos guardado, pero por ejemplo, si creamos hola, tenemos ahí sin más, hola, le damos control X, le damos a la S, o bueno, sí, le damos a la S en mi caso porque está en español, pero si lo tenéis en inglés es a la Y, le damos a la S de que sí quiero guardarlo, con qué nombre lo queremos guardar, pues yo por ejemplo, en mi caso lo dejo así, le damos a Enter y ya bueno, como está ahí en el escritorio se me habrá creado, como veis aquí, en el fichero, con lo cual, ¿cómo vemos este fichero? Pues bueno, el nano es muy sencillo, es un editor de texto en el cual le puedes pasar cualquier parámetro, puedes crear un script, que un script es ya dentro de meternos en programación y ahí no me quiero meter, pero bueno, puedes crear un script, que justamente es esto que tengo aquí, esto, que puedes con Nano, en vez de con lo que os voy a enseñar ahora, con Nano os podéis ver el contenido del fichero de lo que sea, que algunos están cifrados, otros no, otros son legibles, otros no. Entonces, esto ya depende de los editores que queráis utilizar. Yo el más utilizado es el Nano y yo por lo menos a nivel personal es el que más me gusta. Entonces, bueno, si lo queremos volver a ver, podemos poner hola, tabulamos porque ya lo tenemos creado y podemos volverlo a ver. Control X si no hemos guardado nada y bueno, si lo subimos, recuperamos el comando. Con la flecha de arriba, recuperamos el comando, los comandos que hayamos utilizado. Y con la flecha de abajo, pues volvemos a la inicial. Si, por ejemplo, queremos ver un TXT o lo que sea que quieras ver, vamos a utilizar el comando cat, como gato en inglés. Pues cat, y a lo mejor ponemos la H, hola, tabulamos, le damos a enter y nos dice en la terminal directamente lo que contiene ese fichero. Entonces, claro, con esto, pues, bueno, poder leer lo que tenga TXT y lo que no. Hay cosas que a lo mejor scripts que a lo mejor están codificados en una forma en concreto y se te ve ahí el código a pelo y entonces a lo mejor de forma binaria y te aparecen ahí unos y ceros, pues
claramente no. Pero normalmente cuando son archivos de texto o son otro tipo de archivos que son legibles por el humano, pues bueno, un cat o un nano es útil a la hora de ver. A la hora de observar con los dos hacen lo mismo, pero uno entras en un editor de texto y el otro te lo pinta en terminal. Entonces, pues bueno, estos son binarios, ya digo, muy simples y tampoco me voy a meter de lleno con parámetros, con hacer de todo. Luego está el eco, que bueno, el eco es como es como el cat a la hora de mirar algo, es como, sí, es como si quieres mirar algo lo puedes hacer con eco, pero yo el que más utilizo es el cat, pero con eco es como hace una cosa parecida al cat, pero por ejemplo con este puedes escribir. Por ejemplo, pongo eco y le pongo dos comillas dobles. Entonces, aquí dentro pongo lo que yo quiera. Por ejemplo, hola. Y si esto yo lo hiciera, le diera enter, me va a pintar en la terminal hola. Pero claro, si esto lo queremos meter en un archivo de texto, lo que utilizamos es este símbolo de aquí, que sinceramente no sé cómo se llama. Pues bueno, ese símbolo de ahí lo utilizamos para pasar en ese hola a un fichero de texto que queramos. Pues por ejemplo, no sé, fichero.txt, ¿no? Bueno, aquí. Vale. Fichero.txt. Pues lo que vamos a hacer con este comando, lo que estamos haciendo es hacer un eco, o sea, con lo cual, hacer un eco de la palabra hola, lo metemos entre comillas, porque es el argumento de texto que va a pillar. Con lo cual, ese hola va a pasar, se va a filtrar como que va a pasar, en vez de pintárnoslo en la terminal, lo va a pasar a un fichero de texto, ya sea, ya exista o no exista. Por ejemplo, si lo queremos crear, y no está creado, pues con esto también creas un fichero de texto ya implementando esa palabra. Le damos a Enter y como veis se ha creado aquí. Si ahora le hacemos cat y le hacemos tabulamos, vamos a ver que se ha hecho perfectamente. Bueno, también comprobándolo, abriéndolo. Vale. Y abriéndolo, pues podemos ver, ¿ves? Que se ha pintado todo perfectamente. Claro, si por ejemplo, a ver, esto, si por ejemplo ponemos uno y ahora ponemos otro y por ejemplo ponemos en, eh, hola con muchas AES y lo ponemos solo con uno, lo que vamos a hacer es sobreescribir. Con lo cual, el contenido que estuviera en ese fichero se va a eliminar y se va a intercambiar por lo que metamos entre comillas. Con lo cual, eso no lo suelo recomendar cuando un fichero ya está creado. Cuando vas a crear algo, vale, pero cuando está creado no. Para eso, para no sobreescribirlo y que no se borre lo anterior y que añada una línea, se hace con doble. Con doble lo que estás haciendo es añadir por debajo una línea que sea, o por encima, da igual, depende de, no sé, ahí ya cómo tocarlo. Pero esto lo que estás haciendo únicamente sin eliminar lo anterior, lo que contiene el texto, lo que estás haciendo es solo añadir hola, que es en este caso. Pues bueno, lo añadimos, lo podemos ver con un cat y ahí vemos que se ha añadido. Por ejemplo, lo que yo os digo, si lo pusiéramos con uno, no sé, pusiéramos con uno y pusiéramos aquí, no sé, lo que sea, así por ejemplo, si ahora mismo lo hacemos, lo que vamos a ver es que se ha eliminado lo otro y se ha añadido solo esto. Entonces, bueno, esto yo sinceramente no lo suelo utilizar apenas, o sea, no suelo utilizarlo nada. Esto ya cuando demos herramientas de hacking ético, eh, esto sí se va a utilizar más, pero solo voy a utilizar, se suele utilizar solo uno, porque es cuando un fichero no está creado. Yo para crear ficheros, en vez de darle aquí a lo mejor clic derecho y todo esto, crear un documento, archivo vacío y todo eso, pues lo hago con un eco directamente o con un nano mismamente y ya está, y lo creo. Son ya truquillos que cada uno ya se va a ir apañando cada uno pues, a su manera y yo pues por ejemplo lo hago de esa manera. Eh, es lo que te digo, ya cuando te metes de lleno en la ciberseguridad o en el hacking ético, casi como siempre estás en terminal, la mayoría de veces te vas acostumbrando y no vas utilizando mucho el entorno gráfico, que bueno, el entorno gráfico es esto básicamente, es esto, es como tu escritorio, entorno gráfico muy general. Por ejemplo, también, o sea, casi se me olvida, si tenéis la terminal muy petada aquí de tantos comandos, le podéis hacer un clear directamente y se os limpia la terminal, ¿vale? Con un clear limpias todo lo que tengas, la terminal. ¿Que queréis saber en qué ruta estáis? Pues bueno, ponéis pwd y os dice la ruta entera exacta en la que os encontráis ahora mismo. Por ejemplo, aquí nos pone un poco la ruta desde tu home, pero aquí te dice directamente la ruta exacta y entera que tienes. PWD es para eso, es para ver únicamente tu ruta.
Son ya, por lo que digo, son comandos que, bueno. Y bueno, ya pues en general sería eso un poco lo básico, o sea, no creo que se me pase nada más. Es porque, ya os digo, es muy básico. Yo en el siguiente, porque tampoco lo quiero hacer muy largo, como ya dije, yo creo que a lo mejor haré dos vídeos o como mucho tres, porque en el siguiente lo que haré ya es que sabiendo estos comandos, ya sabiendo un poco los binarios, que es lo que quería que entendierais, porque esto nos va a servir mucho, estos binarios nos va a servir mucho a la hora de hackear una máquina, a la hora de vulnerar una máquina, poder hacer como una exploración en la máquina para intentar escalar privilegios y bueno, y ser root. Que root, para el que no lo sepa, es, ahora os voy a explicar otra cosa, root para el que no lo sepa es como el usuario que te viene por defecto, que se le llama aquí superusuario, que es como el usuario administrador, por así ponerlo. Root es eso. Entonces, pues claro, si nosotros vemos aquí, porque nosotros ya os digo, podemos, pero en otra máquina que nos quiten privilegios o que no podamos hacer tal cosa, lo que sea, pues a lo mejor no se puede hacer esto tal cual lo que estoy haciendo, pero que es a lo que me refiero, que por ejemplo, en eso ya es ir viendo. Por ejemplo, si vamos a ver, perdón, etc paso WD, aquí estos son rutas que ya os iréis aprendiendo más a la larga. Pero aquí es donde se encuentra todo, por así decirlo, donde se puede ver de primeras todos los usuarios que hay. Tanto usuarios del sistema como usuarios usuarios del entorno gráfico de lo que tú tienes. Todos los que esté por debajo de un 1000 son usuarios del sistema y todo lo que esté por encima de sea igual a 1000 o mayor que 1000 son usuarios normales, o sea, usuarios pues como un usuario normal de toda la vida, o sea, un usuario pues que tú te creas. Los usuarios del sistema son pues, por ejemplo, el SSH, que es lo que yo es como lo que una herramienta que yo utilizo, son como herramientas que yo, por ejemplo, utilizo para conectarme a otra máquina, para vulnerarla. Por ejemplo, el MySQL también sería, o sea, en plan es otra herramienta que es como una base de datos, que alberga, perdón, una base de datos y todo esto son como usuarios del sistema que ya te vienen por defecto en el sistema. Entonces, pues bueno, Kali, que es nuestro usuario, tiene el identificador 1000 al ser eso, y el root, como veis, que es el primero, este, se identifica como cero, pero bueno, porque root es lo que digo, es como un administrador, es como el dios, por así decirlo. Entonces, claro, el objetivo de las máquinas que vayamos a vulnerar es intentar escalar privilegios hasta llegar a root. Cuando llegamos a root, ya está, ya se ha acabado, ya las has hackeado porque ahí ya puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, claro, es ahora lo que quiero entrar. Sudo es, pues si lo escribo bien, claro. Sudo es como un comando que utiliza el nombre del superusuario. Con sudo puedes hacer básicamente lo que quieras. Es como utilizar este, entre comillas, binario que utilizas de superusuario es lo que haces para ejecutar cualquier cosa a nombre de root, a nombre del superusuario, haciendo lo que quieras. Por ejemplo, si yo ahora mismo hago cat y etc y shadow, aquí es donde están los hashes de las contraseñas de los usuarios en este archivo. Entonces, claro, yo aquí de normal no tengo permiso, porque tengo un usuario que no tengo permiso, con lo cual aquí pone permiso de denegado. Pero si utilizo sudo en tal caso de que este usuario estuviera en el sudoers y yo, este usuario, pudiera ejecutar como sudo lo que quisiera, pues podría hacer lo que estáis viendo ahora, pero en las máquinas que vayamos a vulnerar no va a ser así de fácil. Por ejemplo, sudo directamente, bueno, bueno, es que os iba a enseñar otro, pero no, mejor lo voy a hacer. Voy a recuperar el comando, voy a poner delante sudo, esto siempre hay que ponerlo delante, y si yo le doy aquí, meto la contraseña que sería Kali, porque lo que te estás haciendo es autenticar como el usuario tuyo de tu contraseña para decir si tienes permiso o no. En este caso, como este usuario tiene permiso para hacer esto, porque está en el archivo sudoers, pues sí, si no estuvieras en el archivo sudoers, que es un archivo especial de superusuario, pues no te dejaría hacerlo. Pero veis, por ejemplo, si poniendo sudo sí va. Y con su, lo que hago, con este comando lo que hago es cambiar de usuario. Su a root, por ejemplo, cambiar o al usuario que quiera, por ejemplo, su root, y yo lo que hago es cambiar. Si me supiera la contraseña, pues bueno, podría cambiarme. Pero ahora mismo no, creo que en este caso no te viene con contraseña root. Entonces, bueno,
Pero si este, por ejemplo, este usuario tiene privilegios de sudo como tal, que esto se puede ver así, sudo -l, con sudo -l lo que estás haciendo, ¿veis? Lo que estás haciendo es ver qué privilegios tiene este usuario para ejecutar como sudo. Por ejemplo, tengo todos. Esto aquí es donde se ve. Por ejemplo, ahora mismo lo que me está diciendo es que tengo todos los permisos. Es como tiene todos los permisos de administrador este usuario también, aparte de root. También este usuario tiene todos los permisos de administrador. Con ver esto ya podemos hacer sudo su. Con que hagamos sudo su somos root. Como veis, ahora te lo pone en una terminal en rojito, como diciendo, cuidado que estás en root, por así decirlo, y te lo pone con una almohadilla. La almohadilla significa que eres root y el dólar significa que eres un usuario del sistema. Es un usuario normal. Pero la almohadilla es muy identificativa porque eres como root, eres como el superusuario, el dios. Entonces, con root puedo hacer lo que quiera directamente. No hace falta ni poner sudo con algo. O sea, directamente, como veis, mira, como antes, sin poner sudo. En Shadow, por ejemplo, y ves, me lo mira. ¿Por qué? Porque soy root. O sea, soy. Pero yo no recomiendo meteros aquí. Entonces yo me salgo y ya está. Pero bueno, yo os recomiendo hacerlo aquí todo, poner sudo para lo que sea, ya que este usuario tiene ese privilegio y ya está. Entonces sudo funciona así, es para ejecutar cosas como superusuario que no estás, pues no puedes. Pero bueno, eso ya es ir viéndolo, pero sobre todo, quedaros en la mente que sudo -l es muy importante para saber qué privilegios tienes tú para ejecutar como sudo. Te lo pueden poner así, de que tienes todos los privilegios, o como ejecutar sudo sin contraseña, de que no te pida una contraseña a la hora de ejecutar un binario en concreto o cualquier otra cosa con una ruta. Eso es muy extenso y es a lo que no tampoco me quiero extender porque esto tiene que ser muy básico para gente que tiene unos privilegios, una base en informática o en este ámbito, pero que a lo mejor no sabe tanto o que quiere investigar en este mundo. Entonces, pues bueno, sabiendo esto, ya para el siguiente vídeo podremos explorar, hacer como un análisis ahí dentro de la máquina cuando la vulneremos. Podremos ahí hacer como un análisis, en explorar, a ver cómo ver algunas vulnerabilidades, cosas pero de forma sencilla. Tampoco vamos a meternos con Metasploit ni con exploits que haya en alguna máquina, porque eso ya es un poquito avanzado. Que esos son, pues, los exploits son como vulnerabilidades que se pueden aprovechar para inyectar código malicioso o darte una reverse shell, que eso ya lo aprenderemos más adelante. Y en el curso básico lo que quiero aprender es vulnerar, que es básicamente la estructura va a ser esta. En el siguiente vídeo va a ser vulnerar una máquina, llegar a root y básicamente eso va a ser un poco el curso básico. Y ya de ahí empezaremos yo ya empezaré a explicar, a hackear algunas máquinas. Luego también explicaré a cómo crear justamente unas máquinas vulnerables. Y bueno, y haré un poquito todo esto. Entonces, yo creo que con esto eh, es más que suficiente, son binarios simples, que bueno, ya digo, en el siguiente vídeo a lo mejor os estaré explicando algunos binarios más enrevesados ahí o algunos comandos más significativos, pero bueno, de momento lo que es básico es esto. Y bueno, como tampoco lo quiero alargar mucho, pues bueno, espero que os haya gustado. Ya en el siguiente vídeo utilizaremos este que tengo aquí preparado, que es uno que he creado yo para que podáis ver un poco cómo es el hecho del hacking ético a la hora de vulnerar una máquina. Y ya está. Así que, bueno, en esto es poco a poco. Así que, de momento, esto es una introducción. Sé que esto no es lo más divertido del mundo. En esto es una introducción para la gente que justamente no sepa mucho o quiera informarse un poco de lo que es todo esto. Y ya en los siguientes vídeos, pues ya haremos que a lo mejor cosillas más chulas. Así que, bueno, espero que os haya gustado, dar like y comentarme cualquier duda que tengáis para yo resolverla. Ya digo, todo está en la descripción, todos los enlaces y todo. Y bueno, ya nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.